Cosa derecha, cosa derecha, cosa derecha, cosa derecha, cosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su Y contenido. bienvenidos a la Rosca Derecha, otra entrega más esta semana. Tenemos ya de regreso a el Führer. ¡Ey, muchacho, el diablo! Ah, tú estabas por Alemania. ¿Qué significa Führer en alemán? Ese es como el Reichstag, es el jefe o la cara del Reich alemán, que le llaman ellos, y que obviamente es la cabeza, más que canciller. Pero eso fíjate que en Alemania no se usa el sistema federativo de la palabra presidente ni ministro, se usa canciller. Y lo que fue este hombre que tenía nombre de Zeppelin, que fue el que nombró a Hitler, ¿cómo era que se llamaba? Coño, y lo que fue Angela Merkel. Hindenburg, ¿no era que se llamaba? Y que fue Angela Merkel también de Chancellor, que es más importante porque es que maneja toda la política del Reich alemán. Bueno, como se llama Allá tú no puedes pedir un taxi, pues dice, un taxi, güey, aquí, güey, güey, un taxi. No puede levantar la mano. Que mira, hablando de eso. Andabas por Alemania, también por Brasil. Y el choque cultural de ambas naciones, desde el extremo de Sudamérica hasta la cuna de Europa. Y ver que todo el mundo, Alemania, le guste mucha gente o no, es un dato muy interesante. La persona más famosa de Alemania, que todo el mundo conoce en el mundo, es Hitler. Eso es indiscutible. Y en el búnker donde muere o supuestamente se suicida Hitler, lo totalmente desvanecieron, hicieron un parqueo. Y no hay nada ahí. Para que no haya... Para que nadie pueda ir a rendir tributo. Lugar de peregrinación. Pasó también con Bin Laden. Bin Laden lo arrojaron en la fosa de las Marianas, entiendo yo. Y que dicen que no hay fotos y nada, precisamente para no convertirlos en mártires. Y allá hay un tema muy delicado con eso, que dice que no se permite, usted no puede ningún tipo de alabanza, descripción. Yo te digo, tú relajado y que allá no se puede esa vaina. Sí, porque existe una ley que es bastante estricta que prohíbe la apología al régimen y la negación del holocausto. Hay países que tienen leyes similares. Argentina es uno de ellos. Hay un museo que se llama el Museo del Terror. Topografía del terror. Recomiendo a todos que vean eso, es increíble, te lo explica paso a paso cómo se fue formando. Y te voy a decir algo. Yo no creo ni que esas leyes resuelvan nada. No, al revés, te vamos a investigar. Exactamente. Y te voy a decir algo, tú con vergüenza, con la interpretación que se pueda dar. Pero tú escuchas los discursos como te lo ponen ahí, la traducción que hacen. Y tú escuchas, yo no soy alemán, ni europeo, ni nada del diablo, yo soy dominicano. Tiene sangre europea, no, tú. No, Claro que sí. Pura cepa. Los dominicanos tenemos una mezcla bastante ecléctica en la sangre Y tú escuchas a ese tipo hablando allá y dices, coño, con razón. Una energización, una vigoría que tú dices, coño, con razón. Diablo, pero... Hubo muchos ingredientes que determinaron el ascenso de Hitler al poder. Y el círculo acompañaba. Y hay un documental que explica cómo un tipo mediocre que ni siquiera pudo llegar a graduarse de bachiller, que él quería ser pintor. Que cuenta desde cuando él nace en Austria y los padres se mudan. Él es austriaco. Él es austriaco. Él nace en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro. En los 1800, recuerda que después de la Primera Guerra Mundial es que esa vaina se divide en 20,000 pedazos, que le quitan un trozo a Alemania, le dejan las penalizaciones y bueno, y él residía del lado alemán y creo que él peleó con el lado alemán. No solamente peleó. En la Primera Guerra Mundial. El bigote de Hitler, que lo dañó para todo el mundo, como decía en la serie de Charlie Sheen de Two and a Half Men. Lo que motiva que se lo quite son las cámaras antiguas, las máscaras antiguas. Él en la primera peleó, y mire qué dato, mira la piel cómo se pone. Oye, el dato histórico, Churchill, Mussolini y Hitler, los 3 pelean en la Primera Guerra Mundial. Hay una película sobre la vida de Churchill que cuenta la decisión que él tuvo que tomar, donde se perdieron la vida unos 15,000. Ahora se me olvida el nombre de esa batalla. The Darkest Hour. Yo creo que es esa, que es la biografía de Hitler, pero la biografía se va desarrollando en el periodo en el que él llega a primer ministro y se da la Primera Guerra.
y la Segunda Guerra, y cómo a él lo mortifica en el medio de la Segunda Guerra Mundial repetir una experiencia como la que se vivió en la Primera Guerra Mundial. Y ahí es que está el caso cuando ellos tuvieron que repatriar a un montón de soldados británicos y también franceses. Buenísimo. Ahora se me olvida esa película. Que está tomada en una toma, hecha una película en una sola toma entera, que es el transcurso de los soldados del cruce que se hace para rescatar. Coño, que en el lado francés. Sí, yo la vi en un avión la película, pero se me ha olvidado. Ese actor, muy bueno. Si no me equivoco, que hizo de Churchill, ganó un Oscar por esa interpretación, porque el maquillaje de verdad es impresionante. Recuerden que para mí Churchill es uno de los personajes más interesantes de la historia. Yo tengo a Alejandro Magno, Napoleón, Churchill, Cicerón. Indiscutiblemente Churchill, no hay que negarlo, porque de una vez empiezan a buscar defectos a las personas. Coño, eran humanos. Pero ven acá, hermano, el asunto de Churchill. ¿Qué tú quieres que sea? Cuando tú estudias el personaje histórico y te pones a observar. Dunkirk. Ya, sí, mierda, cuando tú estudias el personaje y te sientas de manera sosegada, el tipo tuvo que asumir con determinación el gobierno de Gran Bretaña cuando los que decían que no iba a pasar nada terminaron fracasando miserablemente. Él le dice, recuérdese esa famosa frase, coño, al duque de Von Clausewitz, a Chamberlain. Le dice, os han dado a elegir entre el deshonor y la guerra. Habréis elegido el deshonor y como quiera tendrán la guerra. Y hubo mierda, dicho y hecho. Operación Barbarroja, explotado. Al otro día, Inglaterra dado. Fueron a rendírsele a Hitler. No, vete con los rusos. Y lo explotaron, coño, bombardeando a Alemania. Y ahí que nace el famoso discurso luego, que es un discurso histórico. Para mí, ese discurso y el de Jefferson en el tema de la independencia son de las referencias más importantes de motivación. Dice, los ingleses pelearemos en las calles, pelearemos en los mares, pelearemos en las iglesias, pelearemos en nuestras casas, desde nuestras camas pelearemos, pero nunca nos rendiremos. Se lo dijo a él. Nunca nos rendiremos los ingleses, coño. Y recuerde que hay que entender, Occidente no estaba tan conectada con Europa en ese momento porque estaba bajo la doctrina Monroe de que, oye, ustedes se resuelven su lío por su lado. América para los americanos. Pero americanos. En ambos conflictos, Estados Unidos tuvo que intervenir por una razón u otra. Tanto en la Primera Guerra. Si me dan un coñazo, Alberto, y te meto, coño, un Pearl Harbor y te rompo para quitarte el Pacífico, recuerden que Estados Unidos no comprendía o no tenía integrado todavía el tema de Hawái y las islas del Pacífico. Cuando me dan un coñazo ahí que ya... Eso era un territorio que ellos habían ocupado en los 1800, etcétera. Llegaron ahí con una serie de excusas, pero le hicieron ver que una nación tan pequeña como Japón lo avergonzó públicamente a un imperio como eso. Incluso Yamamoto dice en ese momento, temo que podremos levantar un gigante. Que hemos despertado a un gigante dormido. A un gigante dormido. Y a los gringos se le veían como unos playboy, con la gente bebedera, trago, vaina, chilling. Y tuvieron que ponerse los cojones, coño, vamos a romper el culo. Y fueron prácticamente los que tiran la bomba atómica. Pero de los capítulos ya lo hemos hablado antes de los últimos 100 años. No estamos hablando de 1810 ni de 1750. No, eso fue el otro día. Ni de 1750. Estamos hablando de hace aproximadamente 90 años, vamos a decir. Bueno, hace 90 años que inició la guerra, aproximadamente, en 1938. 38. Y entonces dentro de esta régimen alemán. Esta guerra se extiende hasta 1945. Hitler, si no me equivoco, se suicida a mediados de ese año. Supuestamente se suicida. No hubo cadáver tampoco. Se da la rendición y bueno, después Japón es sometido con 2 bombazos a la rendición a explotarse. Y aquel discurso que da Hirohito, que era la primera vez que el pueblo japonés escuchaba la voz de su emperador, donde él le comunicaba a los japoneses la rendición, y se dan luego en los años siguientes, se dieron los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Que busquen Joseph Olenbarg. Pero el asunto que a mí me genera curiosidad, estamos hablando de un mundo que ya estaba, obviamente no lo comparemos con ahora, que hay satélite, que hay internet, pero comparado para la
primera guerra, comparado 20 años antes. Otro mundo. 20 años antes, 1919, cuando tú te encuentras con todos los avances que ya la tecnología ofrecía. O sea, no era como en los 1800 que tú tenías que esperar bueno, lo más moderno era el telégrafo. Sí. De comunicación prácticamente inmediata. Pero vámonos a la época donde todavía ni siquiera el telégrafo existía. Exacto. Cuando tú contaste aquí la historia de aquella guerra que se da en Waterloo, de cómo se le hizo pensar a través a una parte del pueblo que se había perdido la guerra y resultó que Inglaterra y quienes se enfrentaron a Napoleón habían ganado la guerra. En esa época se podía. O sea, tú podías engañar, distraer. La propaganda posiblemente fuera más efectiva. Y decía, estamos ganando. Aunque no existía una ¿cómo se llama esto? Tal vez una teoría de cómo tener una ejecución efectiva, como contamos hoy. Que aparecieron unos teóricos, estudiosos del comportamiento humano y han enseñado y han desarrollado y diseñado una serie de técnicas que permiten tú posicionar una serie de ideas en la mente de la gente. Cómo el mundo pudo hacerse indiferente por tanto tiempo con lo que estaba pasando en Alemania y en esa parte de Europa que fue ocupando, porque la idea también que se ha hecho pensar al mundo es que la mayoría de judíos que fueron muertos en ese proceso cruel que se llevó a cabo en las ocupaciones de Europa que llevaron a cabo los nazis, se dieron en Alemania. Y no se dieron en Alemania. Al revés, se dieron una gran cantidad en Polonia, Austria, Francia. Parte del esquema, eso lo explica, mira, eso, una de las cosas que uno lee, pero después cuando lo que uno ve, después eso es lo más lindo que hay en el mundo. Cuando tú lees algo y después tú lo puedes atisbar, que tú puedes vivirlo. Y tú dices, wow, cuán diferente es. Como tú, Hitler, como tú bien dices, que no era un intelectual. No era un erudito. No era un tipo que, más, tú no puedes comparar a Hitler con Churchill. ¿Entiendes? Hitler era un tipo que era vibrante, era vigoroso y levantaba pasiones. Pero él tenía un círculo que se llama Devil's Circle, el círculo del diablo, que era gente que es lo que le alimentaban las ideas, esto. Incluso el libro de Hitler, Mein Kampf, yo lees ese libro y tú dices, coño, ayer veía un video que explicaba el por qué los intelectuales, la mayoría, son enemigos del capitalismo. Lo explicaba, te voy a buscar ahora el nombre de quien escribió un libro que habla sobre esto, y él hacía un resumen de lo que explicaba este pensador, si no me equivoco, alemán o austríaco, no recuerdo ahora el origen, y él señalaba que por lo general los intelectuales en su brillantez van acumulando una serie de frustraciones y una serie de resentimientos. Por no tener riqueza. Y dice, este análisis, estamos hablando de un análisis del siglo pasado. Dice, entonces, por lo general, casi siempre, el resentimiento de los intelectuales lo lleva a ponerse al servicio muchas veces de mentes muy siniestras. El caso de Stalin en la Rusia soviética. Es que no es mentira. El caso de Hitler. Es que no es mentira. El caso de Hitler, que tuvo las mentes más brillantes a su servicio. Al lado de él. El caso, para poner un ejemplo, de República Dominicana, que los principales intelectuales de la época, fueron los ideólogos de un montón de políticas y acciones que el jefe puso en ejecución. O sea, no era que Trujillo era un genio. No, era que los genios estaban al servicio de Trujillo. Exactamente. Y eso también, como tú lo explicas, pudo no. Hizo posible que una mente tan siniestra como la de Hitler pudiera encontrar soluciones tan efectivas como la que él encontraba para cada problema. Es un documental muy bueno. Muy bueno. Lo vi en Alemania ya. Se llama Ordinary Men. Hombres ordinarios, de cómo gente con 2 PhD, doctorado, tipos brillantes. Yo estaba en Hamburgo hay de los mayores oficiales de la SS, se sacaron de Hamburgo, tipos brillantes, fueron adoctrinados por la Alemania nazi y no tenían la obligación de hacer cumplimiento de órdenes y la siguieron. Por eso en Nuremberg, el juicio que menciona Alberto, muchos de ellos, uno de ellos de los más gordos, Ole Osenberg, dice, sí, hicimos esto. Pero coño, tú un tipo que tiene 2 doctorados en bioquímica, en ciencia, en patología.
Bueno, sí, estaba haciendo órdenes, pero entendíamos que la solución a la ocupación alemana, a los problemas alemanes eran esto. O sea, gente pensante de un nivel, y yo busqué la solución de los camiones, dije esto, la efectividad, y le hice el tratado psicosocial para los soldados para que no se sintieran mal de matando niños y mujeres, y le damos terapia de esto. O sea, tú dices, wow, pero fue una ingeniería del mal. Pero, que si tú vas a la época y le preguntas a uno, Alemania obligatoriamente tuvo que hacerse de la vista gorda con muchos de los soldados que estaban al servicio de quienes mandaban en ese momento, porque era prácticamente tú matar un tercio de la población o meterla presa y no había forma física ni posible, que murió muchísima gente. Que oye, hacían eso, que a las madres le ponían a cargar a los niños en los brazos para ahorrar la bala, le daban al niño para matar a la madre con una sola bala. Y que a los soldados frustrados, entonces le daban terapia especial para eso. Entonces, coño, ¿cómo llega una civilización a hacer eso? No es seguir órdenes, porque no estamos siguiendo órdenes, no. Pero me imagino que hay un enajenamiento de parte del individuo. Es un tema ideológico, por eso Hitler en Mein Kampf lo explica, por eso los asesores de Hitler tienen que explicar tu tesis para que quede registrada. Hitler comió cera, velas de las iglesias, robaba en la noche para comérsela, porque no tenía comida en su casa, su papá era zapatero. Y los judíos tenían las empresas principales en Alemania, los ponían a trabajar 16 horas. Mucha gente olvida algo. El nazismo es nacionalsocialismo. El socialismo decía que los alemanes tenemos que ser todos iguales, pero arios de nosotros. Nadie puede tener. Te va a encontrar alguien que te va a decir que eso era extrema derecha y bla, bla, bla. No, igual, hay gente que dice era derecha, igual, era derecha. Hay decenas de libros que explican. Pueden buscarlo eso, ¿eh? Tanto el fascismo como el nazismo son formas de socialismo, lo único que a la italiana ideológico, y a la alemana. Que solamente nosotros podemos tener y tenemos que ser todos iguales, mejor que los otros. Eso es socialismo básico. Y te van a preguntar, bueno, ¿y por qué las empresas estaban? Bueno, porque Hitler la necesitaba para la guerra. Claro, ¿y por qué el Volkswagen, carro del pueblo, Heidelberg, Rappelmann, Zeppelin, todo eso era referido del Estado, por eso el Estado era papá. Lo que implica más, igual como los rusos y los bolcheviques. Por eso Hitler enfrenta al comunismo, porque entendía que los bolcheviques eran parte de la estructura de los judíos que habían jodido a Alemania. El libro se llama ¿Por qué? Bueno, el libro no es un artículo bastante extenso, de muchas páginas. Bertrand de Jouvenel es quien hace este planteamiento sobre por qué los intelectuales odian al capitalismo, y él explica varias razones. Bueno. Las 3 razones están interesantísimas, lo pueden buscar. André Aguad no se lo leyó. Vivió de 1903 a 1987. Bertrand de Jouvenel, se escribe Jouvenel. Sí, debe ser francés. Pueden googlear. Pero todo esto uno lo ve y yo creo que hoy el mundo está tan distraído con tanto ruido alrededor, que se está produciendo alrededor de los temas, que pasan las cosas, y aún pasando las cosas que te dan en la cara, la realidad te choca en la cara. Hay quienes se niegan a aceptar lo que está sucediendo. Claro. Y estamos viendo el caso de, yo digo que, no sé, yo lo he hablado aquí y lo he hablado con otras personas, la justificación o la explicación de por qué la guerra de Ucrania. ¿Por qué nos quieren los medios vender como un hecho capital una guerra que de entrada no tiene una explicación? No, una justificación. No tiene una justificación. Si tú me hablas a mí de la guerra del Golfo de 1991, yo te diría, bueno, que hay una justificación. Hay un invasor que es un vecino, que ocupa los campos petroleros y las ciudades importantes de un pequeño estado. Ese pequeño estado tiene un acuerdo de Kuwait, que tiene un acuerdo de protección con la OTAN o Estados Unidos, ponga quien tú quieras, y ellos van en auxilio de esto por el valor estratégico capital que tiene este pequeño estado en la zona. Entonces se da la guerra, le parten la madre a Saddam Hussein. Saddam Hussein se repliega y se reconstruye Kuwait, se le garantiza más protección. Y bueno, a Saddam Hussein se tranca en su madriguera 12 años, en lo que viene otra guerra que ya tiene otra connotación, porque tenía una connotación más económica y geopolítica que la primera. No se liberó Irak,
no se liberó al mundo, no se encontraron armas de destrucción masiva, nada. Todo fue una mentira. Lo que se robó fue lingote de oro, obras de arte, lo que se robó fue recursos, lo que se garantizó fue posición política de un país que hoy en día está destrozado. Igual como pasó en Libia con Muammar Gaddafi. El anterior aliado ahora es enemigo. Pero esa referencia es muy importante. Lo que pasa es que el enemigo se metió con intereses muy estratégicos y puntuales. Y cuando tú no coincides conmigo, yo te exploto. Hay que entender algo. O pones en peligro mi hegemonía. Lo que mencionó Alberto ahorita, los alemanes estaban, señores, en una evolución tecnológica que estaban aquí y los rusos y los gringos aquí. Los alemanes estaban ya desarrollando fighter jets, propulsión a chorro, y los gringos estaban volando con hélice. Los alemanes, para que la gente sepa, la carrera espacial, interespacial, Rusia, Estados Unidos, no fue Rusia, Estados Unidos. Fueron científicos alemanes de lado y lado. Bernard von Braun tiene la foto con John Kennedy en Florida, en Cabo Cañaveral, con el primer cohete para la Luna. Y ese fue el mismo Bernard Braun que hizo los cohetes tipo MG-1 para los nazis. En la operación Paperclip, donde los gringos y los rusos dijeron, ok, tú coges esto y yo cojo esto. Este científico es para ti, este científico para mí, este científico para ti, este científico para mí. Se lo dividieron. Oppenheimer no es gringo. Einstein no era gringo. Se dividieron. Bernard von Braun no era gringo. Se dividieron. Algunos exiliados, como el caso de Einstein. Otros que ellos adoptaron, pero igual Alemania era la potencia tecnológica y económica del mundo. Desde principios de 1800. Los tipos estaban 100 pasos adelante. Los grandes avances tecnológicos del siglo XIX ni siquiera se dan en Estados Unidos, se dan. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, se dan en Inglaterra, Alemania y uno que otro país europeo. Ya a partir del finales del siglo XIX, por la misma migración, busquen la mayoría de inventos que se desarrollaron entre 1870. Las compañías importantes, Siemens, Volkswagen, Bayer, todos, pero que tienen su origen en Estados Unidos, son personas que por alguna razón u otra migraron hacia Estados Unidos, porque en aquel momento Estados Unidos también era un país muy abierto a la inmigración, todo el mundo que venga porque tenía un exceso, hay mucha tierra que poblar. Territorio no había gente, vengan para acá todo el mundo. La gente no sabe que la marca famosísima, que tengo un pantalón, Hugo Boss, era el diseñador de los uniformes de la SS. Strapper de la SS, Hugo Boss. Gerald Ford, el creador de la marca Ford. Henry Ford, Henry Ford era partidario abiertamente nazi y financiaba a los alemanes. ¿Y por qué estamos hablando todo este preámbulo tan largo? Pues justamente, y mencionó Alberto el tema de Ucrania, antes de ayer, creo que fue ayer o antes. Fue el viernes. El viernes estaba Zelensky de visita en Australia, el Parlamento. En Canadá. En Canadá. Que para mí el Parlamento, sí, porque es la misma vaina. El Parlamento de Canadá, señores, a Honka, y te mandó un artículo ahora que ya Polonia acaba de emitir una orden de captura internacional contra ese señor. El Parlamento canadiense, con su primer ministro, Justin Trudeau, le rindieron honores y una ovación de pie a un luchador ucraniano por el tema. Miren cómo es la propaganda. Este veterano de la guerra contra Rusia y Ucrania, mírenlo aquí. Y ese señor se acaba de descubrir que era nada más nada menos un capitán oficial de la SS nazi. Yaroslav Honka se llama el pana. De la SS nazi. Y le rindieron homenaje aplaudiéndolo. Y el tipo sale de la S. O sea, una cosa es ser policía alemana en ese tiempo, tú eres Gestapo, tú eras KDR, una policía, bueno, tú tipo que está ahí, te llamaron a reserva, es una cosa. Pero para tú pertenecer a la SS nazi, con el águila imperial y los dos rayos, los dos rayitos al lado, para tú pertenecer a ese cuerpo, tú tienes que ser fiel adoctrinado y pasar unas pruebas de que tú eres nazista y eres ideológicamente del partido. O sea, que este tipo no era de que nazi, me obligaron a ser nazi porque en las escuelas. No, este era un partidario, ejecutor y logístico oficial de la SS nazi. Un tipo de 98 años, lo que quiere decir que cuando él peleó en la Segunda Guerra Mundial y fue un oficial nazi. Era un tipo ya adulto. Sí, y tiene fotografía, hay de todo. Salió la foto de él con su símbolo. Bueno, el escándalo que esto ha generado en el mundo se ha vuelto. En el país más liberal de América. Sí, pero el problema es que en qué ha devenido Canadá, porque nosotros tenemos que hablar de Canadá
el país que nosotros conocíamos o el país en que lo ha convertido Justin Trudeau. Porque, pero la paradoja, Alberto, esos tipos son los más liberales antifascistas y homenajean, yo creo, a un nazista reconocido. Y ya pidieron disculpas. Cuando tú te estudias, no, pero es que yo creo que la disculpa ellos dijeron que no sabían que él era. Pero coño, ¿cómo tú vayas a un tipo depurado a un parlamento a homenajearlo sin saber su pasado? Exactamente, eso ayer decía. Ni aquí pasa eso. Eso ayer decía la cabeza de la oposición en un discurso en el Parlamento canadiense. No sabíamos. Señalaba que la rigurosidad que implica no solamente para el gobierno de Canadá, sino también para el mismo Parlamento, el tener tú la certeza de que a quien estás invitando y a quien vas a hacer le pone una medalla a una gente, tú no sabes quién de reconocimiento es una persona que no tenga un pasado problemático. Y más allá de eso... Problemático es tú, que te agarren en un baño cingando, que te metes con droga, que chocaste un accidente. Sí, pero eso es importante también. Sí, es importante. Pero coño, tú se nace. Pero, cabrón, está fuera. Que es todavía mucho más fácil en los tiempos que estamos hablando. Ahora, en el caso de la estrategia que ha tirado, que es tirar la pelota para adelante, que es la estrategia... Yo no sabía. La estrategia de la izquierda. No, que esto es de la izquierda. Vamos a llamar eso, yo no sé, esa vaina que ahora en el mundo prácticamente lo domina todo. Es la historia de echarle la culpa al adversario. No sabes. Sí, dieron. Se echan. Eso fue parte de una propaganda. Eso fue orquestado por Vladimir Putin. Y propaganda rusa dice de manera descarada Justin Trudeau a la prensa. Pero antes, en un debate en el Parlamento, ¿qué hace siempre cuando quedan evidenciados? Jugar a la víctima, hacerse los ofendidos. Señala una representante, una miembro del Parlamento, dice que no era el momento de sacar provecho político a un hecho como ese. Pero después señala otra, si fuera que le da un reconocimiento a un nazi. De manera inteligente, señala otra parlamentaria, señalaba que en nombre de los 11,000 no sé cuántos votantes que ella representaba y el condado o la demarcación electoral que ella representaba, ella se resistía a asumir la responsabilidad de que desde el Congreso, desde el Parlamento canadiense, se haya invitado a una persona con un pasado como ese y que a través de ello entonces se responsabilizara a sus electores y a través de los electores a los canadienses de un error político en un momento de euforia. ¿Error político? Dice ella, en un error, asimilar un error, como lo quieren vender, un error político por un momento de euforia, dice ella, cuando lo que realmente tienen es gente descuidada, que no cumplen con su responsabilidad. No revise quién era él, da una medalla. No, eso es lo que ella decía, exactamente lo que tú estás señalando. Dice ella, dale para allá. Dijo ella en su discurso, hágase usted adulto, hágase cargo de la acción que usted es responsable y no quiere echar la pelota para adelante, para hacer un parafraseo de lo que ella quiso decir. Miren o de lo que ella dijo ayer en el Parlamento. Polonia acaba de solicitar la extradición del nazi veterano Junka desde Canadá, y alegando que fue el director del batallón 103 de invasión a Polonia. Oigan esto, o sea... Todavía más grave que lo que se creía. Nazi que estaba en un escritorio escribiendo libros. Él fue nazi que fue de los primeros invasores. Recuerden que la primera nación ocupada fue Polonia, porque como brillantemente explicó Alberto ahorita, Alemania después de la Primera Guerra Mundial perdió mucho territorio. Le dieron con la mocha molase. Igual como Rusia siente que Ucrania es de ellos, Alemania sentía que Polonia era de ellos. Y por eso fueron. Y este señor fue uno de los capitanes que lideró un batallón. O sea, que tenía más de 100 oficiales a su cargo. 5,000 hombres. Y le acaban de homenajear. ¿Cuántas muertes tendrá en sus hombros? O sea, tú no puedes decirme a mí, cuando tú haces una búsqueda en Google, mira, ¿quién es este tigre? Y te sale que nadie en la oficina del primer ministro, en la oficina del Parlamento Europeo, del Parlamento canadiense, en la oficina del diablo, nadie puede decir, coño, pero señores, este tipo verifica, él mismo, este es un hermano gemelo, son el mismo apellido, coño, me sale el tipo como que nazi. O sea, tú me y no nazi como le ponen la nazi, la etiqueta, nazi. SS.
comprometido, practicante, que peleó. Y que tiene fotos hasta con Hitler. O sea, un capitán de invasión que Polonia está pidiendo su extradición ahora. Yo quiero ver si Alemania, os reitero, no estamos jugando de que el tipo tenga 98 años, que ya pasó. Los crímenes de guerra no perimen en derecho internacional. Eso significa de que igual como... Esos fueron de los avances en derecho internacional que dejó la Segunda Guerra. Yo no estamos haciendo... queremos abuso de que un hombre mayor, 98 años... No estamos hablando de eso. Bueno, hace exactamente 5 años. Pero hace 60 años el tipo estaba blandeado y rompiendo cabeza. Para darle más fuerza a lo que tú planteas, hace 5 años exactamente, 5 o 4 años antes de la pandemia, fue extraditado a Estados Unidos un jefe de un batallón alemán que logró esconderse y cambiar su identidad en Estados Unidos. El tipo, porque la gente no sabe, hay una serie que como que parodia un poco esto, que está en la vaina de Amazon, ¿cómo que se llama? En Prime. No recuerdo el nombre ahora, pero sé que es como una especie como de batallón judío que anda cazando por el mundo. Sí, que encuentran unos viejos en Argentina, en Brasil. Sí. Andan cazando a todos esos criminales que participaron. Aunque sean viejos, no estamos buscando por la edad. Pero es que, para que usted entienda, los crímenes de guerra no perimen. Felice Cubaga fue agarrado con 86 años, el financiamiento de la masacre de los Tutsi y los Hutsu en Ruanda. Y los crímenes de guerra, parte del, como tú dices, del avance del derecho internacional, es que ya yo estoy viejo, no me pueden juzgar. Eso no es, Lo siento. No es una excusable. ¿Qué pasó con el que gobernaba en el momento de lo que sucede en Yugoslavia, finales de los 90? Este tipo muere en el medio de un proceso judicial que él estaba enfrentando por aquellas matanzas que, por esta locura que se vive ahí en esa zona que está Yugoslavia y todos esos países, que eso haya sido un caos. Eso nada más lo pudo controlar unas cuantas décadas el mariscal Tito. Sí, correcto. Después de eso no tuvo forma. Y ciertamente para tú poder, para quienes obviamente los que manejan este tema con más profundidad, como tú que eres abogado, pero para la gente poder entender la significación de que tiene un viejo, lo van a juzgar ahora. Lo que hay es que entender también la conmoción que representó para el mundo cuando llegan y ocupan Alemania y van a todos los territorios ocupados y se encuentran con estos campos de exterminio, que todo eso en la época, hermano, por Dios. Todo eso en la época pudo ser ocultado de manera muy efectiva por la maquinaria propagandística con la que contaba el régimen, que tuvo aliados en los grandes medios fuera de Alemania y de todos los que ocuparon, y que supieron jugar a la guerra informativa cuando era una época todavía muy diferente. Genio, claro que sí. Y así como hoy a veces uno señala cosas y dice, no, porque tal y tal cosa, y aparece uno, no, eso es una teoría conspirativa. Que aunque hay que reconocer que el término teoría de la conspiración es una vaina que se inventa la CIA para desacreditar aquellos planteamientos que contravienen lo que es la verdad oficial. Esto no era algo que, aunque no tuviera nombre, no existía previo al día que le ponen nombre y apellido. Recuerden que en Estados Unidos, y tú mencionaste la guerra en Irak, el recurso o la acción de amparo que nace en derecho internacional sobre la responsabilidad de seguir órdenes, que dice, cuando tú sometes a una persona a una jerarquía, debe ser una orden que, aunque la orden no sea humana, ¿quién debe ser responsable? ¿El que la ejecuta o el que la da? Y Donald Rumsfeld, recuerden, busquen el caso de la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de autorizó Bush, firmado las torturas, específicamente lo que le llaman waterboarding, que era que cuando te ponían la toalla con agua en la cara, ahogarte, y te ponían los tigres tirándose selfie con los presos amontonados en pirámide, ponlo ahí y le ejecutaban, lo pullaban con cuchillos, tienen muerta risa, güey. Blackwater, que era la compañía de él y de Dick Cheney, y no podían ser tocados. ¿Por qué? Porque ellos dieron órdenes, no los ejecutaron. Y entonces se prohibió la acción de amparo. Incluso que la OEA lo adoptó y ellos no firmaron para no ser responsables los funcionarios. Entonces, en Alemania, estos sí eran responsables. Y tú ves que un país como Canadá, que es una lección de inclusión, de derechos humanos, de valentía, de progresismo, homenajea públicamente
a un cielo como este, que le digo, ya por una solicitud de traducción, y ese tipo no dura vivo un par de meses, los judíos lo ubicaron, olvídense, ese tipo no dura vivo un par de meses. Él le escondió a los judíos bastante tiempo. Ya está más que para. Ya, de 98. Pero reitero, no estamos diciendo que por ser viejo hay que juzgarlo. Pero coño, que tus acciones no se borran con los años. Ya, Dios perdone. Volviendo al principio y cerrando ya con la experiencia que tú viviste visitando el museo del... Topografía del terror. El museo que tú hablaste, el museo del... Ese es el Museo del Terror, Topografía del Terror. Y búsquense, Berlin Bunker Stories, el Museo del Búnker de Berlín. Que tú ves las cosas y tú dices, Dios mío, ¿y cómo esta gente, loco? Y llegaron a un punto de esto. Que la mujer encuera, anda con niños, póntelo en el pecho, vamos a gastar una sola bala. Dale, mecánico. Y los tigres para sobrepasar eso, decía, había terapia psicológica, dale trago, dale droga, y ponlo a gozar, dile que lo hiciste bien. Y le empezaron a dar méritos por muertes. El que tenga el batallón con más ejecutado, tiene tanto. Y por eso, como la presión psicológica era tan fuerte para los soldados, que decían gente buena, gente normal, gente que éramos vecinos, de repente me mandan a matarte. Para eso le doblaba tanto. Dijeron, mira, no podemos seguir matando así, porque está afectando a los soldados. ¿Y qué hicieron? Vamos a hacer campo de concentración. Vamos a hacer una fábrica de muertos. Para que el soldado no sienta que él está matando inocente. Simplemente vamos a hacer fábrica donde el soldado lleve los cuerpos, la gente aquí, y aquí lo matamos mecánicamente. Para que así tú no te sientas culpable. Oye, la mentalidad, hermano. O sea, una estructura específicamente dirigida. Y esa estructura, que reitero, señores, no hablamos alemán porque Dios es grande, no hablamos alemán porque Churchill se puso los cojones, no hablamos alemán porque se metían con Rusia, como hizo Napoleón, y se jodían en Rusia los alemanes, con Operación Barbarroja. Y despertaron al gigante dormido. Y Rusia dijo, señores, 65 millones de muertos. Una guerra. O sea, de los cuales Rusia puso 24 millones. Lo que más dieron. El país que más muertes tuvo. Por eso toda esa gente odian a los rusos, a los casacos, los rojos. Y los gringos, que estaban, como tú dijiste, ¿y cómo eran tan indiferentes a eso? ¿Cómo eran tan...? Porque una cosa que tú dices, coño, están peleando, marido y mujer están peleando, no me voy a meterme en esa vaina. Pero cuando tú ves 3 hombres contra una mujer dando trompado, dices, coño, pero... Mierda, ¿qué está pasando ahí? Ahí es diferente. Uno como que mira, mierda, espérate. Aunque hay que decir que en honor a la verdad, de los 3 hombres había uno que no servía para nada. Que tuvo que salvarlo Hitler un par de veces. Sí, un par de veces. Eso, pero reiterar, miren cómo al día de hoy, y yo quiero ver la explicación, como dice Alberto, más que una excusa. No sabíamos. ¿Cómo usted no sabe en un día de hoy? Si aquí se sabe dónde estaba Bin Laden en una cueva y usted no sabe quién usted está manejando. Lo encontraron a Bin Laden por un celular que erróneamente llevó un sobrino, un familiar, una vaina a la casa por error, que estaba prohibido cualquier tipo de vaina electrónico. Y no sabe quién un es nazi. Y cuando llevaron el celular... Dijeron, diablo, pues aquí está el tigre. Busquen una película que se llama Zero Dark 30 de Catherine Bigelow. Tremenda película. James Cameron, buenísima. Que explica, tremenda película. Me explica paso por paso que fue una mujer de la CIA la que dijo, ven acá. Un analista de inteligencia de datos. Dijo, ven acá. El tipo diabético le hace falta vaina, míralo ahí. Pues, él sale a caminar tal día, coge esto. Y lo ubicó. Y fue, dijo, porque él nunca miraba para arriba. Nunca, siempre mirando para abajo. Nunca miraba para arriba. Y por eso lo ubicaron y andaban siempre en un compound con mujeres. Pero la referencia de esto es que no hay excusa para que un Estado desconozca o diga, no sabía quién era, coño, excúsame, perdón, wow, mala mía. Eso se le da un error a un tipo en una banca. Mierda, tú jugaste el 10, yo puse el 12, ay, excúsame. Pero no a un Estado. Coño, no y una medalla, y los diputados de pie. Bien. El papelón. El papelón internacional que está haciendo en este momento Canadá con eso... Una vergüenza. Es terrible y ciertamente, como decía hace un rato, Canadá puede tener una historia maravillosa, pueden tener capítulos de gloria, pero esos capítulos de gloria se han ido diluyendo en estos 8 años de mandato de Justin Trudeau. El hijo de Fidel Castro. Si hay una lección que puede dar toda esta locura que está el mundo plegándose a ella, arrodillándose a ella,
es ustedes ver cómo una sociedad tú la puedes dividir y enfrentar de una manera que las personas no se den cuenta que están en un proceso de destrucción colectivo, y lo mismo está pasando en España, lo que estamos viendo en este proceso. Ayer puso Elon Musk un meme en Twitter y dijo, como un soldado romano cayendo, dije, viendo el imperio caer, pero esta vez con internet y meme. El caso de España y lo que está pasando, tú te preguntas, ¿qué puede motivar a un individuo pactar con lo peor que pueda haber en una sociedad, que son sus enemigos, lo que quieren ver a ese país destruido por la preservación del poder? Igual nosotros estamos viviendo una situación tal vez no tan cercana, pero sí se está sembrando la semilla de erosionar cuestiones que hay que dar por sentadas. Cuando Duarte liberarse, que hay muchos traidores que no querían. Aquí tenemos mucha gente que viene de fuera y que son de factura local, que están erosionando poco a poco lo que somos. Y uno cuando lo advierte, yo lo advertí hace ya muchos años, cuando uno lo advierte, o sea que tú lo notas, que tú te haces consciente, que tú dices, ten cuidado, que rompen la madre. ¿Cuál es el beneficio que tiene yo darle la espalda a una situación que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia, que se nos haga entender, que se nos haga pensar que tenemos una responsabilidad o una obligación o una necesidad de cargar con ella? Igual ha pasado en otros países. Canadá está en ese proceso de despertar, de darse cuenta de que hemos estado jodidos 8 años, este tigre no tiene jodido a nosotros y nos ha hecho pensar. Es más, y lo estaban relajando. El rey de Marruecos dijo en un comentario, le llamó Brigitte a Macron y dijo que su amante era Trudeau. Obviamente un comentario de... No, y se publicó ayer un artículo que yo lo leí, o sea, el ¿tú artículo... lo viste? Le dio Brigitte, eso en francés, decirle Brigitte a un hombre es como que decirle mujercita, ¿entiendes? Recuerda que el francés por la doble E, tú defines el femenino del masculino. Dice, el Brigitte y su noviecito americano, el canadiense. O sea, coño, está fuerte, ¿tú me entiendes? No apoyamos ese tipo de comentarios, pero... Coño, Trudeau, o sea, ¿a dónde te ha llevado a Canadá? Sí, pero esa es su cultura del marroquí, hay que respetársela. También. Nos vemos entonces en una próxima. Si Dios quiere, cambio fuera. La rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas, y debido a su contenido todos lo deben ver.